Ok, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su presencia. En el coloquio de hoy, ¿verdad? Hoy nos va a hablar Alberto Hernández. Él es profesor e investigador de la escuela, ¿verdad? Entonces, agradecerle su tiempo y su anuencia a colaborar con el coloquio. Hoy nos va a hablar sobre el cubo Rubik y su teoría de grupo. Así que muchas gracias, Alberto. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio, ¿verdad? Agradecerle a Juan Gabriel por mantener este espacio abierto y a todos ustedes, pues, por su presencia. Espero pues, que lo disfrutemos, ¿verdad? Como bien dijo Juan Gabriel, la charla se llama El cubo Rubik y su teoría de grupo. Y la charla va a estar partida en 6 partes. Entonces, bueno, voy a hablarles 3, 4 cosas sobre el cubo, que será eso, conocimiento general. Y la parte de la 2 a la 5, pues son como herramientas necesarias para poder construir el grupo, el cubo, ¿verdad? Entonces, como yo sé que hay personas que no son de la escuela de matemática o no han estudiado matemática o no han llegado todavía a esos cursos, entonces vamos a hablar un poquito rápidamente de teoría de grupos, algunos grupos que son importantes, en particular para nosotros, para esta charla, lo que son isomorfismos y construcciones de grupos, ¿verdad? Cómo se construyen algunos grupos que terminarán siendo importantes. En cualquier parte de la charla, pues por favor, interrumpan si tienen alguna duda o cualquier otra cosa que quieran comentar. Vamos a ver. Entonces, bueno, empezamos aquí a hablar sobre el cubo. Ese es un cubo que yo dibujé. Está muy lindo, creo yo. Entonces, un poquito de historia. El cubo fue inventado por Erno Rubik en 1974. Y ese es Erno Rubik con un cubo Rubik. Y esa foto es más o menos de los 80. Se han vendido más de 350 millones de cubos desde que se lanzó en 1980. Es un juguete de culto. Personas de todas las proveniencias han jugado con el cubo alrededor del mundo. El término Rubik Cube ingresó al Oxford English Dictionary en 1982, es decir, es un término oficial de la lengua inglesa. Y el primer análisis algebraico sobre el cubo lo publicó el matemático estadounidense David Sigmaster en su libro Notes on Rubik's Magic Cube. Y en dicho análisis se detalla el primer algoritmo de solución. Algo que no escribí aquí, pero que es un detalle vacilón, es que desde hace muchísimos años, décadas ya, hay competencias de solución, ¿verdad? Y se premia a la velocidad. Y el récord anda por los 5 segundos, ¿verdad? Y lo que hacen es que una máquina revuelve el cubo y hacen muchas pruebas y lo que usan son promedios, ¿verdad? Entonces hay gente que puede resolverlo muy, 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 muy rápido. Y el monstruo que se oye en el fondo, pues es mi hija. Entonces, para que sepan. Un poco de teoría de grupos. Entonces, empecemos con lo más básico, ¿verdad? Que es la definición de qué es un grupo. Y un grupo simplemente es un conjunto que tiene una operación binaria, que toma pares ordenados del producto cartesiano, pues y los manda a elementos del grupo, ¿verdad? Y esa operación se le llama un producto. Y satisface, pues, las cosas básicas, ¿verdad? Que imaginamos que deberían de satisfacer cosas que se llaman productos. Entonces, los axiomas del producto son la asociatividad, la existencia de una unidad, hay un elemento, ¿verdad? Que no hace nada cuando uno multiplica por ese elemento. Y la existencia de elementos inversos. Todos los elementos del grupo tienen un elemento inverso que hace que cuando uno los multiplica va a caer toda la unidad. ¿Ok? Un subconjunto de un grupo, que además es un grupo en sí mismo, también se llama subgrupo, ¿ok? Y un ejemplo, pues, por ejemplo, los pares,
son un subgrupo de los números enteros bajo la suma. ¿Okay? Es fácil ver que los pares son un grupo, ¿verdad? La suma de pares es par, un número de la forma 2K tiene como inverso menos 2K y el 0 es la unidad para la suma, ¿verdad? 0 más 2K es 2K para cualquier 2K. Un teorema que es importante, que por cierto no vamos a hacer pruebas de ningún teorema ni nada de ese tipo de cosas, si H y G son grupos finitos, entonces la cardinalidad de H divide a G, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que H es un subgrupo de G. ¿Verdad? Entonces la cantidad de elementos que tiene el subgrupo H es un divisor de la cantidad de elementos del grupo G. Al cociente de esas cantidades, de la cantidad de elementos de G entre la cantidad de H, se le llama el índice de H en G. Y si H es un subgrupo de G, es el conjunto cociente, es un conjunto de clases de equivalencia y se escribe de esta forma. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que te quede más claro a qué me refiero. Y a estos elementos A por H se les llama coclases. Si H y G, ¿verdad? Son grupos, H es un subgrupo de G, entonces decimos que H es un subgrupo normal y lo denotamos así como H triangulito G. Si las clases de equivalencia por la izquierda son iguales que las de la derecha para todo elemento A del grupo. Es decir, ¿verdad? El cociente por la derecha es igual que el cociente por la izquierda. Y un ejemplo es que si G es el grupo de los números enteros y H es el grupo de los números pares, entonces H es normal en G, ¿verdad? Se satisface esto. Hay muchas razones por las que lo hace, pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas ahorita. Más aún, si H es un subgrupo normal de un grupo G, entonces ese conjunto cociente es también un grupo, ¿verdad? Uno puede, la estructura del grupo desciende a las clases de equivalencia, ¿verdad? Y entonces el ejemplo que tenemos es que si cocientamos los números enteros por los pares, obtenemos el Z2, que son los enteros módulo 2. Los enteros es el anillo que tiene solamente el 0 y el 1. Y la razón de que ese cociente es eso es básicamente que si uno es entero solo hay dos posibilidades. Si uno lo divide entre 2, le da 0 el residuo porque el número era par, y si lo divide entre 2, y si no es par, entonces el residuo es 1. Entonces solo hay dos clases de equivalencia, ¿verdad? Los impares van al 1 y los pares van al 0 y ya. Y eso es un grupo. Otro ejemplo, supongo que tienen los enteros módulo 6, entonces estos son los números entre el 1 y el 5, ¿verdad? Donde 6 es 0 nuevamente, ¿verdad? Es como un ciclo. Y H es el subgrupo generado por 2, 0, 2 y 4. Entonces, ¿quién es el grupo cociente? El grupo cociente son las clases de la forma A más H. Aquí ponemos más porque estos son grupos adictivos, entonces el producto es la suma, entonces le ponemos el nombre que la gente de todo el mundo está acostumbrado. ¿Y qué es eso? Pues es lo siguiente, ¿verdad? Es 0 más H, 1 más H, 2 más H, 3 más H, 4 más H, 5 más H. Y cuando uno realiza la operación, pues lo que tiene son estas cositas de aquí, ¿verdad? Y básicamente es fácil darse cuenta que 240, 351, 402, 513, pues son solamente permutaciones de los primeros dos. Entonces, en esencia, solo hay dos. Y eso, pues, tiene sentido, ¿verdad? Porque la cardinalidad de este es 6, la cardinalidad de este es 3 y el índice es 2. Entonces, no hay mucho que hacer. ¿Okay? Algunos grupos importantes. Un grupo G se dice cíclico si existe un elemento que lo genera. Es decir, G es el conjunto de las potencias de un elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Z es cíclico generado por 1, ¿verdad? Cualquier número entero es una potencia de 1, donde las potencias en Z son los múltiplos de 1, ¿verdad? Porque es una suma, el producto es una suma. Entonces, Z es cíclico generado por 1. Ahora,
Suponga que X es un conjunto, entonces llamamos una permutación, ahora vamos a hablar de otro tipo de grupos. Llamamos una permutación de X a cualquier función biyectiva del conjunto en sí mismo. Entonces, por ejemplo, si X es este conjunto, ¿verdad? Estos elementos que están aquí, decimos que un n ciclo es una cadena que empieza en un iésimo y termina en un i sub enésimo, y el i sub n más 1 pues es el primero, ¿verdad? Es una cadena que tiene n elementos y el n más unésimo es el primero, ¿verdad? La cadena se cierra sobre sí misma. Lo interesante es que toda permutación se puede expresar como un producto de ciclos, de dos ciclos, de hecho. Entonces, por ejemplo, considere a X un conjunto con 5 elementos. Entonces, simplemente les ponemos las etiquetas del 1 al 5. Y consideramos la biyección sigma que satisface que sigma de 1 es 2, sigma de 2 es 1, sigma de 3 es 4. A 4 lo manda a 3 y al 5 lo deja fijo. Entonces, ¿cómo denotamos esta permutación? Esta permutación se denota de esta manera y se lee verticalmente. 1 va al 2, 2 va al 1, 3 va al 4, 4 va al 3 y 5 se quedan 5. Pero también se puede expresar como productos de ciclos, ¿verdad? Entonces vean que este es un ciclo es un ciclo de tamaño 2. ¿Por qué? Porque 1 va a 2. Y entonces, ¿quién es el tercer elemento? Otra vez el 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tiene n ciclo, tiene n bichos y el n más unésimo es el primero. Entonces aquí está. Este es un dos ciclo, 3, 4 son dos ciclos. Y 5, los unos ciclos uno se los puede volar, se sobreentienden que están ahí, ¿verdad? Decimos que si una permutación se puede escribir como un producto de una cantidad par de dos ciclos, la llamamos par. Y si se escribe como una cantidad impar de dos ciclos, es impar. Entonces, por ejemplo, la permutación anterior es par. Y este concepto es importante en el futuro. Entonces, traten de mantenerlo en mente. Ahora, si yo tengo un conjunto X, el conjunto de todas sus permutaciones es también un grupo, ¿sí? Y es un grupo donde el producto es la composición de funciones. Y es fácil darse cuenta que es un grupo, porque toda permutación es una biyección y la composición de biyecciones es una biyección. Entonces, el producto está bien definido. Y como todas las biyecciones tienen inversa, pues todos los elementos tienen inversa. Y la identidad, que es precisamente la permutación, que no mueve a nadie, pues funciona como el 1. Entonces, las permutaciones de un conjunto, eso es un grupo. Y ahora queremos ver cuál grupo es. El grupo de permutaciones de cualquier conjunto con n elementos, porque en realidad todos son el mismo, digamos, se le llama el grupo simétrico y se denota como Sn. Y además al subgrupo de Sn, que tiene todas las permutaciones pares, se le conoce como el grupo alternante, An. ¿Okay? Entonces estos grupos son importantes para nosotros. Hablemos un par de minutos sobre isomorfismos. Si H y G son dos grupos y phi es un mapa, ¿verdad? Una función que va de H en G, entonces decimos que phi es un homomorfismo de grupos y preserva la estructura del grupo. Es decir, envía productos en H a productos en G. ¿Ok? Y es muy fácil ver que si un mapa de grupos satisface eso, entonces manda la identidad a la identidad y manda inversos a inversos y cosas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, y este ejemplo es importante. Suponga que H es S4, es decir, el grupo simétrico en 4 letras, es decir, el grupo de permutaciones de cualquier conjunto que tenga 4 elementos. Y además considere a G como Z2, pero escrito de esta forma, con el producto. ¿Sí? Entonces considere el siguiente mapa de H en G. Phi manda a una permutación A al 1 si la permutación es par y la manda a menos 1 cuando es impar. Entonces es fácil ver que ese mapa es un homomorfismo de grupos, ¿verdad? Porque la concatenación de dos
Permutaciones pares, pues es par, y entonces 1 por 1 es 1 y todo se conserva. La de dos impares, la concatenación de dos impares es par, y menos 1 por menos 1 es 1, y después tenemos las mezcladas, 1 por menos 1 es menos 1, y la suma de un par más un par es un impar. Entonces, todo lo que debe de suceder, sucede. Eso es un homomorfismo de grupos. Ahora, decimos que un homomorfismo de grupo es un isomorfismo si es una biyección entre los conjuntos. ¿Ok? Por ejemplo, el mapa que manda a un número entero a 2 veces el número entero, es decir, que va de z en 2z, eso es un isomorfismo de grupos con la suma de enteros, ¿verdad? Z tiene un subgrupo propio que es indistinguible de z, digamos, con la estructura de grupo. Para seguir hablando de isomorfismos, un isomorfismo de un grupo G en sí mismo se denomina un automorfismo, y el conjunto de automorfismos de un grupo de un grupo G se denota de esta forma. Por ejemplo, la identidad es multiplicar por 1 o dejar a todo el mundo fijo, eso es un automorfismo. ¿Ok? Una definición, y esta también es importante para lo que vamos a hablar posteriormente, y es que si yo tengo un homomorfismo de grupos de G a H, entonces el kernel o el núcleo, en español se llama núcleo, cuando lo escribí no lo pensé, el kernel de G es el conjunto de los elementos de G que la función envía a la identidad. Ese es el núcleo. ¿Ok? Un ejemplo, si consideramos el mapa que va desde los enteros a los enteros módulo n, ¿verdad? Que toma a un elemento a, es decir, a un número entero, y lo manda a módulo n. Entonces, es fácil ver que la identidad en Zn es 0, y es fácil ver que phi de a es 0, es decir, que phi de a es 0 módulo n, solamente si a es un múltiplo de n, ¿verdad? Porque eso lo que significa es verificar quién es el residuo cuando uno divide por n. Y si el residuo es 0 es porque es un múltiplo. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Nos dice que el núcleo de phi, de este mapa que está aquí, son los múltiplos de n, que es exactamente nz. ¿Ok? Ahora, suponga que phi es un homomorfismo de grupos, phi de g en h. Entonces, el núcleo de phi o el kernel de phi es un subgrupo normal de G. Y eso es terriblemente importante. Entonces, por ejemplo, consideremos el ejemplo anterior, ¿verdad? Si el kernel, sabemos que el kernel de phi era n por z, ¿verdad? Los múltiplos de n. Sabemos que si H es un subgrupo normal de G, entonces el conjunto cociente es un grupo también. Entonces tenemos lo siguiente. Vean que Z, el cociente de Z entre el núcleo es exactamente el cociente de Z entre NZ, pero eso es precisamente los enteros módulo N, ¿verdad? Que son desde 0 hasta N-1 con la suma. Y este ejemplo motiva el siguiente teorema, que es uno de los teoremas fundamentales de la álgebra abstracta y de los más importantes, ¿verdad? Que es el teorema del isomorfismo de Minöter, que es de principios del siglo pasado, y que dice que si phi de G en H es un homomorfismo de grupos, entonces G cocientado por el núcleo del homomorfismo es isomorfo a la imagen de phi. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso es lo que dice eso. Usted tiene un homomorfismo de grupos de G en H, y entonces resulta que ese homomorfismo lo que hace es identificar en H una copia de G entre el núcleo de phi. Básicamente, ¿verdad? Ahí hay una copia que materialmente es indistinguible del objeto que estamos hablando. Ahora, recordemos entonces el homomorfismo de grupos, ¿verdad? Que iba de S4 en Z2, que agarraba a una permutación y la mandaba a 1 si la permutación era par, y la mandaba a -1 si era impar.
Entonces, Z1 definido de esa forma tiene por unidad al 1, y entonces el kernel de phi son las permutaciones pares. Pero las permutaciones pares es A4, ¿verdad? El grupo alternante en 4 letras. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir si tomamos en consideración el teorema de isomorfismo de Noether? Quiere decir que S4 sobre A4 es Z2. ¿No? Básicamente eso es lo que quiere decir. Las clases de equivalencia de todas las permutaciones en 4 letras cocientadas por las permutaciones pares en realidad es Z2. Ok, y eso bueno es cierto para Cn también. Construcciones de grupos. Entonces vamos a hablar de unos cuantos tipos de grupos que son muy importantes, que son los que nos van a permitir hablar del grupo del cubo Rubik. Un problema como en matemáticas es el de producir nuevos objetos a partir de algunos que ya se dieron, ¿verdad? De manera que se respete la estructura del mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí el problema es, yo le doy a usted un grupo y usted me devuelve otro nuevo, que esto construyó con los dos primeros. Ese es básicamente el problema. Y es común llamar a estas construcciones productos, ¿no? Pero en álgebra es común, al menos. Entonces, una definición de producto directo, si yo tengo G y H, que son dos grupos, entonces podemos construir un nuevo grupo que se llama el producto directo. Entonces, el conjunto sobre el que está formado el grupo es el producto cartesiano, es decir, son todos los pares A, B, donde A está en G y B está en H. Pero la estructura está dada por entrada, entonces un par AB multiplicado por un par CD se convierte en AC por BD. Y uno puede pensar, para que no se haga demasiado enredo, una forma de entenderlo es que sí, imagínense a los números reales solamente con la suma. Eso es un grupo, ¿verdad? Y entonces tomen dos copias de los números reales o n copias de los números reales, eso no importa, ¿verdad? Rn o R2, cualquier cosa. Entonces, el conjunto que uno tiene es el producto cartesiano y ¿cuál es la operación? Es la suma, ¿verdad? Entonces, la suma de vectores es entrada por entrada. Entonces, eso es un ejemplo, digamos, en espacios, sí, en espacios vectoriales que es fácil de entender para la mayoría. Ahora, otro ejemplo, si consideramos al grupo aditivo de Z2, entonces Z2 al cuadrado, bueno, producto cartesiano consigo mismo, el producto directo, pues es básicamente este conjunto que está aquí, y pues el producto ya lo sabemos cómo es la suma, ¿verdad? Entrada por entrada. Es fácil ver, además, este ejemplo motiva que si H y G son grupos finitos, entonces la cardinalidad de G con H, de G cruz H, es decir, de la cantidad de elementos del producto directo, es exactamente el producto de las cantidades de elementos de los conjuntos. Ahora, un concepto que es clave, ¿verdad? Y que es clave en álgebra, va a ser importante para nosotros y es clave en álgebra. Entonces, si yo tengo un grupo G y X es un conjunto, una acción de G en X es un mapa o una función que va del producto cartesiano en el conjunto y que satisface las siguientes cosas. La identidad deja a todo mundo fijo. El producto está definido para todo mundo. No hay lugares oscuros donde no está definido. Y además hay una asociatividad de la acción. ¿Ok? Entonces, eso también es importante porque ahorita lo vamos a usar más tarde. Entonces, por ejemplo, considere a G como el producto, como S4, ¿verdad? El grupo simétrico en 4 letras y a X un conjunto cualquiera con 4 elementos. Entonces, algunos ejemplos de la acción de S4 en X son estos. Digamos, yo tengo la acción esta 1, 2, 3, 4 y la evalúo en 2. 3, 4 no le hace nada al 2, entonces 2 queda siendo 2 y compongo con la siguiente y al 2 lo manda al 1. Podemos ver que en la siguiente, que es lo que tenemos, es este 4 ciclo y 1, 2, 3, 4, entonces yo evalúo en 3 y el 3 lo manda al 4, ese es el 4, todo bien. Y por ejemplo esta, tengo
un triciclo y un dosciclo, y quiero evaluarlo en 2. Entonces, el primero evaluado en 2, vean que este ciclo es 1, 2, entonces evaluado en 2 va a dar al 1. Compongo con el que está atrás y el 1 va al 3. Entonces, esto es 3. ¿Ok? Hablemos ahora del producto semidirecto. Suponga que H y G son dos grupos. Entonces, esta cosa de aquí, A, y se escribe de esta forma, es el producto semidirecto de G y H si se satisface lo siguiente. A es G por H, es decir, es el conjunto de todos los productos B por A, donde B está en G y A está en H. ¿Verdad? Y obviamente eso tiene a todo G y tiene a todo H porque uno puede multiplicar por 1. La intersección de ellos es la unidad y G es normal, ¿verdad? Un ejemplo rapidito. El grupo simétrico en n letras se puede expresar como el producto semidirecto entre el grupo alternante, AN, y el subgrupo SN generado por esta permutación. Ok, es un teorema, no es terriblemente difícil de probar, pero no tiene ningún interés hacerlo aquí. Ahora sí, vamos a hablar del producto que nos interesa, ¿verdad? Porque son estos los que nos interesan. La idea del producto directo uno la puede llevar un poco más allá si tomamos como base el producto semidirecto. El producto red es un tipo de grupo que es muy importante en teoría combinatoria de grupos. Bueno, eso ahí fue donde yo los conocí y hasta donde yo sé es donde más se utilizan. Y hay algunas cosas muy, muy bonitas que se pueden hacer con ellos. Pero bueno, eso es tema para otro día. Entonces, suponga que X es un conjunto, G es un grupo y H es un grupo que actúa sobre X. ¿Ok? Vamos a enredar un poquito aquí la situación. Entonces, suponga que la cardinalidad de X es K. X tiene K elementos y básicamente son K etiquetas desde 1 hasta K. Eso es lo único que nos importa. Y entonces considere el producto directo de G consigo mismo K veces, es decir, G a la K. Entonces H actúa sobre G a la K a través de su acción sobre X, ¿verdad? Porque H es un grupo de permutaciones que actúa sobre un grupo de K elementos, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes son los elementos de G a la K? Pues son cátuplas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que actúa? Yo tengo una cátupla donde A1 hasta K, donde esto es un elemento de G a la K, y H le cae encima. ¿Y qué es lo que hace? Pues a H no le importan los bichos, ¿verdad? A H lo que le importa son las etiquetas, porque en el fondo, o sea, uno siempre puede pensar como eso, ¿verdad? Los bichos se quedan todos fijos y uno les pone una etiqueta y el grupo que actúa sobre el conjunto deja a los bichos fijos, pero les cambia las etiquetas, les cambia los nombres. Es como el guasón que llega al hospital y le cambia el nombrecito a los chiquitos que están en las incubadoras o algo así, ¿no? Entonces esa es como la idea. El producto red, ¿verdad? Se escribe de esta forma y es precisamente este producto semidirecto con esta acción que está ahí dada, ¿verdad? Entonces el conjunto es el del producto semidirecto y se escribe de esta forma. Okay. En realidad en muchos lugares se escribe G, producto red con H y se entiende que el conjunto base es este. Ok. Entonces, uno que nos interesa es que si yo tengo los enteros módulo M y un grupo simétrico en n letras, entonces es este producto red que está aquí es el que nos interesa y que se conoce como el grupo simétrico generalizado. Bueno, el nombre no es exactamente el más agradable, pero bueno, yo no se lo puse. Ahora, note que en general, si H actúa sobre un conjunto X con K elementos, H se puede describir como un grupo de permutaciones en K letras, ¿verdad? Entonces es básicamente un subgrupo de SK. Y de hecho hay un teorema muy importante en teoría de grupos, que bueno, que precisamente lo que dice es eso, porque todo grupo actúa sobre sí mismo por la multiplicación. Pero bueno,
nos desviamos un poco del tema. Entonces ahora sí ya estamos listos para hablar del grupo del cubo. ¿Ok? Entonces lo primero que queremos es ver que vamos a hablar del cubo clásico, que es el 3×3. ¿verdad? Lo que vamos a decir aquí aplica para cubos de otras dimensiones. En ideas generales, habría que simplemente adaptarlas a las particularidades de cada caso. Pero bueno, las ideas básicas aplican. Además es importante considerar varias cosas. El cubo se manipula rotando cada una de las caras 90 grados a la vez. Únicamente, eso es todo lo que nos importa. Hay 6 caras y 54 facetas coloreadas en 6 colores distintos. Resolver el cubo implica dejar cada cara de un color sólido, o lo que es lo mismo, agrupar todas las facetas por color, ¿verdad? Uno por cada cara. Ahora, nomenclatura de Zen Master. ¿Qué es esto? ¿verdad? Para comprender la nomenclatura y para simplificarla, pensamos que el cubo está fijo en el espacio. Entonces, básicamente yo le doy un cubo y usted lo pone ahí enfrente suyo. Y el cubo no se va a mover de esa posición. Todos los movimientos sobre todas las caras suceden ahí en el espacio, pero el cubo nunca cambia de orientación con respecto del observador. Y las caras están marcadas de acuerdo a la posición relativa al observador. Como solo podemos rotar las caras, las facetas centrales nunca se mueven. ¿verdad? Entonces, básicamente, yo me paro ahí en el frente y tengo la cara del frente, up, left, atrás aquí está right, back y down, ¿ok? Esas son las caras. Y vean que yo solo puedo mover las caras, entonces F nunca se va a mover de ahí, y U nunca se va a mover de ahí, y L nunca se va a mover de ahí, porque mover la banda central, eso no está permitido. No está permitido porque eso es equivalente a hacer otros movimientos, entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, habría una redundancia que no tiene ningún sentido. Entonces, la forma más simple de definir el grupo del cubo es asignar a cada etiqueta la acción de girarla asignar a cada etiqueta la acción de girarla respectiva cara de 90 grados hacia la derecha de la perspectiva del observador. Es decir, el grupo del cubo es básicamente el grupo libre en 6 letras, cocientado por esta relación, ¿verdad? Donde f a la 4 es lo mismo que u a la 4, de la 4, todos es 1. Y eso, piénsenlo un segundo, ¿verdad? Si yo giro una misma cara 4 veces, ¿verdad? 90 grados, 90 grados, 90 grados, pues vuelvo a donde estaba, no hice nada. Entonces girar 4 veces es la identidad. Y eso sucede para todos. Entonces, básicamente, cualquier cosa que esté, cualquier elemento del grupo es una palabra en 6 letras, con sus respectivas potencias desde 0 hasta 3. Sin embargo, ese no es el grupo del que queremos hablar, porque expresado así queda muy poco definido. Alberto, una consulta, digamos, esas son las únicas relaciones, ¿verdad que no? O, digamos, ¿Las únicas qué? las únicas en relaciones, o hay más relaciones. Hay más relaciones. Sí. Ok. Sí, pero bueno, esa es la principal. Sí, hay más relaciones porque combinar algunas es lo mismo que combinar otras. Dado que la acción del grupo sobre el cubo es permutar las facetas, entonces es fácil deducir, ¿verdad?, que el grupo del cubo pues es un subgrupo del grupo simétrico en 54 letras. Sabemos que no son iguales porque lo primero que vimos es que las facetas centrales no se mueven. Entonces definitivamente no puede ser ese 54. Es más pequeño, es un subgrupo de ese 54. Lo que queremos es dar una descripción exacta del grupo, ¿verdad? De G sub C, como productos de grupos de permutaciones generalizados. Entonces, cualquier posición del cubo debe poder expresarse como un elemento del grupo, actuando sobre el cubo resuelto. Porque la idea es que yo tengo el cubo resuelto, y si yo le doy cualquier otro, yo lo que estoy pensando es pensar al revés, tal vez, pero es cómo convierto yo el cubo resuelto en el otro.
¿verdad? Esa es básicamente la idea, porque obviamente como es una acción de grupo y los elementos tienen inversas, entonces si puedo llegar al bicho, puedo devolverme. Debemos ante todo reconocer que no todas las facetas del cubo son iguales, ¿verdad? Entonces hay 3 tipos básicos. Hay 24 facetas que se encuentran en las 8 esquinas. Cualquier acción del grupo envía facetas de esquina a facetas de esquina. Usted nunca va a agarrar, va a darle vuelta al cubo y la cosita que tenía en la esquina superior izquierda, en la careta al frente, le va a quedar en el centro, en algún otro lado. Eso no va a pasar nunca. ¿Okay? Hay 24 facetas de borde sobre las aristas. Hay 4 por cada una de las 6 caras. Y también cualquier permutación del cubo, cualquier permutación válida del cubo, envía facetas de ese tipo, facetas de ese tipo. Usted nunca va a agarrar una faceta que está en el borde, es decir, entre 2 esquinas, y cuando hace una permutación, esa faceta le cae en una esquina. Eso no va a pasar nunca. ¿Okay? Y hay 6 facetas centrales, una por cada cara. Y esas no se mueven, están fijas. Entonces, para poder entender lo que vamos a hacer, tenemos primero que pensar en uno que se llama el cubo ilegal. El cubo ilegal, si ustedes piensan en el cubo tiene 3 capas con 9 pequeños cubos. Entonces hay 27 pequeños cubos, de los cuales 26 tienen facetas, ¿verdad? El cubo del puro centro, ese no importa, ese siempre se queda en el centro. Entonces la idea del cubo ilegal son todas las permutaciones que yo puedo hacer desarmando el cubo y reorganizándolo, ¿sí? Yo lo reorganizo, pero tengo que tener en cuenta que yo no voy a despegar los stickers de cada una de las facetas para intercambiarlas. Entonces, si un cubito estaba en una esquina, solo lo puedo mandar a una esquina. Si un cubito estaba en un borde, solo lo puedo mandar a un borde. Y si un cubito es un central, solo lo puedo mandar al centro. Eso es un cubo ilegal. Y el cubo legal no permite esa acción. Las caras se mantienen todas juntas siempre. ¿Ok? En ningún caso yo puedo agarrar los stickers y cambiarlos, ¿verdad? Porque eso también es una permutación de las cosas, pero funciona diferente, porque en ese caso yo sí puedo agarrar una faceta que está en una esquina, intercambiarla por una faceta que es una faceta de borde. Y eso, pues eso no tiene ya eso entra en otros problemas ahí, ¿verdad? Básicamente eso sí es S54, entonces no tiene ningún interés. Obviamente el cubo legal es un subconjunto del cubo ilegal. Entonces hablemos de las facetas de esquina un momento. Hay 8 esquinas y cada una consta de 3 facetas, ¿sí? Es posible reacomodar las facetas en cada esquina e intercambiar las esquinas entre sí. De esa forma, ¿verdad? Cuando yo hago operaciones de cubo, resulta que yo podría sacar esa esquina y girarla. Como yo no puedo intercambiar stickers, entonces la única operación que yo le puedo hacer a esa esquina es girarla. O la giro a la izquierda o la giro a la derecha, ¿verdad? Esa es una de las operaciones que yo le puedo hacer. Y la otra, pues es que yo la agarro y la mando a otra esquina, ¿verdad? Cualquiera de las otras. Entonces, esos son los movimientos que yo puedo hacer en las esquinas. Vamos a ver. Ahora ya no me deja. Ok, es decir, a cada esquina si la consideramos fija, es decir, si yo la saco y la voy a volver a poner, lo que le puedo asociar es el grupo cíclico C3, ¿verdad? Es girar. Entonces yo giro un tercio, giro otro tercio y si giro otra vez caigo en donde estaba. Eso es C3. Además hay 8 copias. Es decir, el grupo que permuta las facetas de cada esquina utilizando lo que les acabo de decir, es C3 a la 8, ¿verdad? Es el producto directo de C3 consigo mismo 8 veces. Finalmente, cada esquina puede ser enviada a cualquier otra. Y como hay 8 esquinas, el que actúa sobre ese conjunto es ese 8. ¿Verdad? Entonces, ese es el que actúa sobre el conjunto de índices que etiqueta las esquinas del cubo. ¿Sí? Las observaciones anteriores motivan el siguiente lema, ¿verdad? Las posiciones de las 24 facetas de las esquinas están determinadas por este grupo red.
¿Ok? Entonces ya tenemos algo. Todo bien. Hablemos de las facetas de borde y el análisis es similar. Cada borde del cubo consiste en dos facetas, una por cada cara que limita con el borde en cuestión. ¿Ok? Haciendo un análisis similar, vemos que las facetas unidas por un borde se pueden intercambiar entre sí, ¿verdad? Yo saco el cubillo y le doy vuelta, ¿verdad? Pero solamente tengo dos posiciones, o sea, tengo un 0 arriba y uno abajo y le doy vuelta, y entonces queda el 1 arriba y el 0 abajo y no tengo otra posibilidad. Sí voy a volver a meter el cubillo en el mismo lugar donde estaba. Es decir, ese movimiento está regido por C2, ¿verdad? El grupo cíclico. Y además tengo 12 copias, ¿verdad? Porque hay 12 aristas. Entonces tengo a C12, ¿verdad? Si yo quiero controlar a todas al mismo tiempo, entonces C2 a la 12 es el que me permite a mí controlar a todas al mismo tiempo. Y finalmente, como yo puedo sacar los cubillos, intercambiarlos entre sí, S12 es el grupo, ¿verdad?, que hace esas permutaciones. Entonces, tenemos los siguientes movimientos. Para empezar, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una faceta de esquina. Entonces yo puedo sacar ese cubillo y darle vuelta y volver a meterlo. O puedo sacarlo e intercambiarlo con el que va aquí, o con el que va aquí, o con el que va aquí, ¿verdad? Cualquiera de todos esos. Esas son todas las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que las posiciones de las facetas de borde están todas determinadas por C2 a la 12, red S12. ¿Ok? Ahora sí. Dado que las facetas centrales se quedan fijas bajo cualquier acción del cubo ilegal, las posiciones de las facetas en cualquier estado quedan determinadas por los grupos que acabamos de describir, ¿verdad? Sin embargo, no es difícil darse cuenta que estos grupos contienen más elementos que las posiciones posibles del cubo. ¿Ok? Entonces, tenemos el siguiente teorema, ¿verdad? El cubo ilegal. El cubo ilegal es este producto directo. Es el grupo red que rige las esquinas, producto directo con el producto red que rige a los bordes. Es el cubo ilegal. Eso es todo lo que yo puedo hacer si yo desarmo el cubo y lo reorganizo, manteniendo el centro en el centro y las facetas centrales fijas. Pero bueno, eso no es lo que andamos buscando. Para poder determinar completamente el grupo del cubo es necesario conocer cuáles configuraciones son posibles. Resulta que desarmando y mandando cosas, se obtienen configuraciones que no son posibles haciendo los movimientos, ¿verdad? Y tenemos que tratar de determinar cuáles son esas configuraciones. Entonces, para poder llegar ahí, necesitamos un sistema, ¿verdad?, que nos indique cómo varían las posiciones dentro de un marco que sea cuantificable. Es decir, si yo hago un movimiento, poder trazar de alguna manera de manera cuantificable qué pasa con cada etiqueta, ¿verdad? Es trazar los movimientos. Y obviamente, como tenemos a AC3 y AC2 ahí, ¿verdad?, que son grupos cíclicos, Z3 y Z2, entonces obviamente lo que queremos es simplemente numerar. Entonces la idea es sencilla. Imagínense que usted tiene el cubo resuelto, lo tiene ahí enfrente suyo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es crear una malla invisible, una numeración que está encima del cubo, y la numeración no se va a mover. Entonces cuando uno hace un movimiento, la faceta que queremos estudiar lo que hace es irse de una etiqueta a la siguiente, ¿sí? Y esos movimientos están regidos pues por la física del cubo y por las cosas que ya hemos discutido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa numeración? Es fácil, ¿verdad? Son ceros, unos y doces, y obviamente porque los grupos que estamos considerando son Z2 y Z3. Entonces, el frente tiene esta numeración, la izquierda tiene esta numeración, la cara de arriba tiene esta y la de abajo tiene esta. Y front y back son iguales. Es decir, si yo agarro el cubo y le doy vuelta, no veo ninguna diferencia, ¿verdad? Si lo giro 180 grados, es el mismo cubo, ¿verdad? Y lo mismo que right y left y up and down. Entonces, esa es la numeración que vamos a utilizar.
Y lo que vamos a hacer es tratar de seguir, vamos a tratar de ver algunos movimientos y seguirles la pista a las facetas y ver qué podemos deducir. Opa. Entonces, notemos lo siguiente. Las facetas de esquina son numeradas con Z3. Las facetas de borde son numeradas con Z2. Y cada esquina tiene numeración completa. Entonces vamos a ver entonces cómo actúa el grupo sobre las numeraciones de las facetas. Eso que les acabo de decir es esto, ¿verdad? Vean esta esquina. Si yo tengo el frente, la esquina superior izquierda tiene un 1 aquí. La cara que queda aquí es la cara izquierda, entonces tiene un 2 a la par y tiene un 0 arriba, ¿verdad? Tienen a todo mundo. Y, por ejemplo, este 1 tiene un 0, este 1 de aquí tiene un 0 a la par y las numeraciones están completas, que era lo que les quería decir. Todo bien. Entonces vamos a ver cómo la numeración, o sea, cómo las facetas brincan de número en número. La numeración está fija. Entonces veamos este caso. Yo tengo una faceta de borde aquí y lo que le voy a aplicar es F por R, es decir, yo giro el frente 90 grados a la derecha y después giro R 90 grados a la derecha. Entonces esta faceta se convierte en esta. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver. ¿Qué sucede? Yo tengo este 1 que está aquí, ¿verdad? Lo ven, este 1 que está aquí. Giro a la derecha y cae en este 1. Y después tengo que agarrar a R completo y girarlo hacia la derecha. Entonces este 1 que está aquí cae arriba, se convierte en este 0 que está aquí. ¿Ok? Entonces el brinco es 1, 1, 0. ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué pasa con las facetas de esquina. Esta es un poco más complicada y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos esta esquina que es la superior izquierda del frente, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es aplicar F 4 veces, F a la 4. Es decir, la vamos a pasar aquí, después la vamos a pasar aquí, después aquí y después aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este 1 pasa a ser un 2, después un 1, después un 2, después un 1. ¿Sí? La faceta de arriba, que es este 0 que está aquí, pasa a ser este 1 que está aquí. Después pasa a ser un 0. Después pasa a ser un 1. Y después pasa a ser un 0. Y le podemos hacer exactamente lo mismo a la otra. ¿Vale? Entonces, si observamos con atención, vemos lo siguiente, ¿verdad? En la numeración de faceta del borde, bajo FR, ¿verdad? Lo que estamos viendo es 1, 1, 0. Ese es el camino que siguió la faceta, ¿verdad? Tenía un 1, después cayó en un 1, después cayó en un 0. Y la numeración de las facetas de la esquina, bajo F a la 4, siguen el siguiente camino. La azul, que da al frente, hace el camino 1, 2, 1, 2, 1. La rosa, que es la de arriba, hace 0, 1, 0, 1, 0. Y la verde hace 2, 0, 2, 0, 2, 0. ¿Ok? Que era la lateral que está sobre la cara izquierda. ¿Verdad? Esa era la verde. Paso jugando y no sé. Entonces, si uno hace este ejercicio repetidas veces, uno puede observar lo siguiente. Cada movimiento de las facetas de borde cambian o bien o 0 módulo 2 o 1 módulo 2. Es decir, los movimientos mandan unos a unos en los bordes o mandan unos a unos o unos a 0. O ceros a 0 si mueves las caras de arriba. Entonces, uno se mueve 0 módulo 2 o 1 módulo 2. Y con cada movimiento de las caras, R, L, F y B, las facetas de esquina varían o bien 1 módulo 3 o 2 módulo 3. ¿Verdad? Varían 1, como estas dos, o varían 2. Y eso es obvio, ¿verdad? O sea, la numeración está en Z3, no hay mucho que hacer. La cuestión es que esté bien numerado. Entonces, además, si movemos las caras,
up and down, las facetas de esquina varían 0 módulo 3. ¿Ok? Entonces estamos listos para los teoremas fundamentales del cubo. ¿No? Entonces tenemos el primer teorema fundamental del cubo. Y este nos dice cuáles configuraciones son posibles. Opa. Supongo que yo tengo un elemento del cubo ilegal, ¿verdad? O sea, es un V que está en C3 a la 8, un R que está en S a la 8, un W que está en C2 a la 12 y un S que está en S12, ¿verdad? Tengo una cuádrupla, una tetrátupla, no sé cómo se dice, cuádrupla, VRWS, ¿sí? Entonces, esa cuádrupla corresponde a un arreglo posible si solamente si se satisfacen las siguientes cosas. El signo de R es igual al signo de S. Vean que estos son permutaciones, ¿verdad? R es una permutación en S8 y S es una permutación en S2. Hay paridad de permutaciones. Es lo mismo de unas que las de otras. La suma de los V1 hasta los V8, es decir, de los elementos de este vector que vive en C3 a la 8, la suma es 0 módulo 3. Y eso lo que nos dice es que hay conservación en el número de giros. ¿Ok? Hay conservación en el número de giros. Y la suma de los elementos de este vector W que está en C2 a la 12 es 0 módulo 2, es decir, hay una conservación en los flips, ¿verdad? Conservación en los flips. C3 son giros, ¿verdad? Recuerden, yo agarro las esquinas y las giro, tum, 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 para un lado o para el otro. Y hay una conservación en la cantidad de giros. Y W12 son flips. Yo tiro la moneda acá arriba, acá abajo, acá arriba, acá abajo. Pero la cuestión es que hay una conservación, ¿verdad? Y entonces vamos a tratar de entender por qué esas cosas son ciertas. Obviamente no vamos a hacer una prueba ni mucho menos, pero más o menos vamos a explicarlo. Entonces vean lo siguiente. Notemos que este teorema lo que nos dice es que cuáles son las configuraciones del cubo posibles aplicando elementos de este grupo al cubo, ¿verdad? Donde el cubo que yo tengo es el cubo resuelto. Entonces, si es posible llegar a esa configuración, pues también es posible devolverse. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice uno? ¿Cómo podemos entender uno? Para entender uno basta notar lo siguiente. Si yo agarro una cara y la giro, yo me estoy llevando conmigo mismo, conmigo en ese giro, a 4 esquinas y a 4 bordes. Y a todo el mundo se mantiene estático. Es decir, cada movimiento mantiene paridad de permutaciones entre esquinas con respecto a las permutaciones de los bordes. ¿Ah? El detalle no es obvio, no es tan fácil como lo estoy diciendo, pero esa es la idea en el fondo, ¿verdad? Cuando yo hago un movimiento, yo me llevo a todo el mundo. Cuando yo sumo, cuando yo descompongo cómo se desarma todo el mundo, me voy a dar cuenta que efectivamente hay paridad. Todo bien, eso es lo que me dice uno, y la razón es esa. 2 me dice que cualquier rotación de una cara intercambia al mismo tiempo ceros por unos y ceros por 2. Entonces, si yo hago algún movimiento, yo estoy agarrando básicamente una esquina y la estoy girando. Pero si yo estoy girando una esquina, estoy cambiando, en algún lugar estoy cambiando un 0 por 1, pero en otro lugar estoy cambiando un 0 por 2. Pero cambiar un 0 por 2 es girar hacia la izquierda, ¿verdad? Si yo estoy girando hacia la derecha, para cambiar hacia un 1, obtener un 2 desde un 0 es girar hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces eso mantiene la sumatoria intacta. Y para 3, pues cualquier giro intercambia ceros por unos y viceversa, ¿verdad? En el momento que yo cambio, yo hago esa rotación, si a un 1 lo estoy mandando a un 0, necesariamente hay otro lugar, y eso es fácil de verlo, y yo estoy mandando el 0 a un 1. Entonces la suma se mantiene intacta. Entonces esas son las cosas básicas que nos dice el teorema fundamental. Yo veo que se me está acabando el tiempo, necesito como unos 7 minutos. ¿Ok? Necesitamos otro teorema, que es el segundo teorema fundamental del cubo. Y este nos dice cuáles son las operaciones posibles. Uno me dice cuáles son las configuraciones posibles y otro me dice cuáles son las operaciones posibles.
son equivalentes los teoremas. No es difícil darse cuenta. Entonces, la suma total de los ciclos de esquina más los ciclos de borde es par. El número de ciclos de esquina que giran a la derecha es igual al número de ciclos de esquina que giran a la izquierda. Eso yo se los acabo de mencionar hace 2 minutos. Y hay un número par de reorientaciones de las facetas de borde. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que eso dice, ¿verdad? Entonces, suponga que yo tengo una operación que lleva el cubo a una posición G que está dada por esta cuádrupla. Entonces, del teorema anterior sabemos que el signo de R es igual al signo de S, ¿verdad? Entonces, eso lo que me dice es que las paridades son iguales. Entonces, si yo las sumo, pues tiene que ser par, porque si son 2 pares, la suma de 2 pares es par. Si son 2 impares, la suma de 2 impares es par. Entonces, perfecto. Cualquier movimiento satisface eso. 2, ¿verdad? Que es la cantidad de giros a la izquierda es igual a la cantidad de giros a la derecha, es precisamente esta conservación, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? Que la suma de los OBI es 0 módulo 3, ¿verdad? Entonces cada movimiento en una dimensión se cancela en algún lugar con un movimiento en la otra, donde un movimiento en la otra es cambiar un 0 por un 2, o sea, de pasar de un 0 a un 1 y en el otro lado estoy pasando de un 0 a un 2. ¿Sí? Y eso lo vimos, ¿verdad? En los ciclos que estaban ahora. Entonces, efectivamente, pues eso conserva, eso es sumar 3, que es sumar 0. Entonces, efectivamente hay una conservación. Y eso lo que me dice es, yo agarro los cubos de la esquina y si estoy girando uno hacia la izquierda, en algún lugar estoy girando otro hacia la derecha. ¿Ok? Y en 2, esta conservación que está aquí, lo que nos dice que, como sabemos que mover en una dirección implica aumentar en 1 o en 0, entonces el resultado siempre lo que nos dice es que un flip en una dirección siempre viene acompañado de otra, ¿verdad? Y eso, la conservación básicamente te lo garantiza, ¿verdad? Entonces, es decir, hay una cantidad par de reorientaciones. Entonces, esos son los teoremas fundamentales y eso nos va a permitir decidir cuál es el grupo, ya casi. Entonces, el cubo ilegal, ¿quién es? Es este producto directo de 2 productos B, ¿no? Que es el producto directo de 2 grupos de permutaciones generalizados. ¿Ok? Ahora, G0, que es un subgrupo de GI, es el subgrupo de los elementos que satisfacen las condiciones de los teoremas fundamentales. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos ver? Es fácil ver que las condiciones del primer teorema fundamental incurren en un doble conteo. Y eso es muy fácil, están las leyes de conservación. Recuerden que 2 determina las posiciones de las esquinas. Pero eso es una ley eso es una conservación en 8 letras, módulo 3. Si yo ya tengo 7, la octava queda automáticamente determinada. Entonces en realidad yo no la necesito. Entonces ahí hay un conteo extra. Y 3 también es una conservación en 12 letras, pero es una conservación módulo 2. Y si yo tengo 11, la duodécima está totalmente determinada, ya no la puedo escoger, entonces ni siquiera necesito considerarla. Entonces eso me dice, ¿verdad? 2 y 3 reducen el grupo en factores de C2 y de C3. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente teorema. G0 es esta cosa, ¿verdad? Es C3 a la 7, red, S8, producto directo con C2 a la 11, red S12. Y el tamaño de ese grupo es esto que está aquí. Es muy grande, ahorita podemos ver más o menos qué tamaño tiene. Para obtener el grupo del cubo, G sub C, es un subgrupo de G sub 0 y hay que reducir un poco más. El primer teorema nos dice que la cantidad de permutaciones pares es igual a la cantidad de permutaciones pares. Y resulta que aquí eso no sucede. No es obvio, pero el problema es un factor de C2. ¿Verdad? Ese me lo van a tener que creer porque no es tan obvio. Es decir, tenemos que reducir a G0 por otro factor de C2. ¿Verdad? Entonces, el grupo del cubo legal es precisamente el producto directo de
C3 a la 7, producto red con S8, con C2 a la 10, con este producto red con S12. ¿Ok? ¿Qué me dice eso? Un par de cositas me dice. El grupo del cubo es el núcleo de este mapa. Entonces yo agarro a G0 y lo mando a 1 menos 1 y el mapa lo que hace es mandar la cuádrupla a signo de R por el signo de S. ¿Y qué puedo yo deducir de eso? Puedo deducir dos cosas. Que el grupo del cubo es un subgrupo normal de G0 y que además es de índice 2. ¿Sí? Y el tamaño del grupo es este. Una cuenta rápida, digamos 12 factorial anda por los 500 millones, una cuenta rápida de este número es como un 7 con unos 18 ceros. Eso anda por ahí. Es un número absurdamente gigantesco. ¿Ah? O sea, si uno le pregunta a los físicos, no alcanzan partículas en el universo observable para escribir el número. Entonces, es muy grande. Posiblemente nunca ha habido dos configuraciones iguales. No lo sabemos, pero muy probable. Y pues eso era lo que les quería contar. Excelente, muchísimas gracias, Alberto, por la presentación. Súper interesante, ¿verdad?